Integración de funciones vectoriales de una variable real. En este tutorial, todas las integrales tratadas corresponden a la integral de Riemann. Definición 1. Integral en un conjunto. Sea f igual a f sub 1, f sub 2, f sub n, una función vectorial con dominio d sub f y contradominio Rn. Sea A un subconjunto de d sub f. Decimos que f es integrable en A si y sólo si todas las funciones componentes son integrables en A. Al vector formado por las integrales de cada una de las funciones componentes lo denominamos integral de f en A y lo denotamos con el símbolo que estamos mostrando en pantalla. En la mayoría de los casos, el conjunto A es un intervalo o uniones de los mismos. Ejemplo 1. En cada uno de los casos, obtenga la integral de f en A en caso de que exista. Estamos mostrando en pantalla cada uno de los tres casos que vamos a resolver. El primer caso, muy sencillo, que hay que calcular las integrales de cada una de las funciones en el intervalo 0 pi cuarto. El segundo caso es interesante por la aparición del valor absoluto y de la parte entera. Que el intervalo sea abierto en alguno de los extremos no invalida la definición. Además, se demuestra si una función cambia en un número finito numerable de puntos, la integral es la misma. Y el apartado C tiene la particularidad de tratarse de una integral impropia. Comencemos. Bien, en pantalla estamos mostrando la solución del apartado A. Observe pues que hemos calculado las integrales de cada función componente, utilizado la regla de Sarrus. Conviene pausar la pantalla y ver definitivamente la solución que se está mostrando. Para el apartado B, lo que hay que tener presente es cómo trabaja la función valor absoluto y la función parte entera. La función valor absoluto cambia de regla de correspondencia al pasar por 0, de tal manera que la integral la dividimos desde menos 3 hasta 0, donde el valor absoluto es menos t, más la integral de 0 a 5, donde el valor absoluto es t. Bueno, ya lo demás es hacer los cálculos correspondientes. La función parte entera de t entre menos 3 y 5 cambia de regla de correspondencia en cada intervalo cuyos extremos son números enteros. De tal manera que entre menos 3 y 5 existen varios intervalos, menos 3 menos 2, menos 2 menos 1, menos 1 0, 0 1, etc. Y en cada uno de estos intervalos el valor de la función parte entera coincide con el límite inferior de la integral. De tal manera que ahora nosotros, resolviendo cada una de estas integrales y sumando, se tiene el resultado mostrado en pantalla. El apartado C, como es bien sabido, en una integral impropia de este tipo, hay que tomar el límite cuando el límite superior tiende a más infinito. Bueno, ya lo demás es aplicar la definición. Límite cuando b tiende a más infinito de la primera integral, límite cuando b tiende a más infinito de la segunda integral, y operando se llega al resultado final 1e a la menos 1. Longitud de un arco de curva.
Definición 2. Arco de curva. Sea C sub f la curva generada por la función vectorial de dominio D sub f y contradominio Rn. Sean A y B dos puntos del dominio de f con A menor que B. Denominamos arco de curva de la curva C sub f de punto inicial f de A y punto final f de B, y lo representamos con la siguiente notación al conjunto que se muestra en pantalla. Está formado por todos los puntos que pertenecen al intervalo AB. Partición de un intervalo. Una partición P de un intervalo es un conjunto finito formado por puntos que comienzan en el extremo inferior A, terminan en el extremo superior B y van creciendo a medida que nos vamos desplazando desde A hacia B. Toda partición P del intervalo AB define una poligonal sobre el arco de curva, constituida por los segmentos rectilíneos f de t sub 0 a f de t sub 1, el primer segmento, de f de t sub 1 a f de t sub 2, el segundo segmento, y de f de t sub k-1 a f de t sub k, el késimo segmento, como estamos mostrando en el gráfico en pantalla. Aquí tenemos en azul a la curva en cuestión y aquí tenemos la partición formada inicialmente por el A, el T1, hasta el B y los segmentos de recta a los cuales hemos referido en la definición. Les recomiendo pues escribir aparte este grafiquito para que puedan entender la explicación que sigue. La longitud de la poligonal asociada a la partición P se define como la suma de las longitudes de estos K segmentos que origina la partición. Si denotamos por P caligráfica la familia formada por todas las particiones del intervalo AB, vamos ahora a definir lo que se entiende por arco de curva rectificable y obtener su longitud. Sea a S sub f de AB el arco de curva generado por la función f. Sea P caligráfica el conjunto de todas las particiones del intervalo AB. Recuerde que para cada partición existe la longitud de la poligonal. Se define o decimos que el arco de curva de f de A hacia B es rectificable si el conjunto formado por todas las longitudes de la poligonal asociada para cada partición tiene un extremo superior. A dicho extremo superior lo llamamos longitud del arco de f de A hacia B y lo denotamos con la siguiente expresión. Ahora, rectificable es sinónimo de que podemos asociarle al arco de curva una longitud. Ahora, calcular la longitud de un arco de curva mediante la definición es un proceso bastante complicado, similar a obtener la integral de Riemann por definición. Está fuera del alcance de este tutorial
establecer a través de la definición la longitud del arco de curva y también verificar si dicho arco es rectificable o no. Solamente lo que queremos señalar es que existen arcos de curva que no son rectificables. Por ejemplo, el arco de curva que se muestra en pantalla se demuestra que no es rectificable. Cualquier texto avanzado de geometría diferencial podrán observar pues la demostración. Definición 5. Clase C sub para K. CF, una función vectorial de variable real de dominio de sub F y contradominio Rn. Sea un subconjunto del dominio de F. Decimos que F pertenece a la clase C sub para K en A, si y solo si F y sus primeras K derivadas son continuas en A. Teorema 1. Consideremos el arco de curva de A hacia B definido por la función f. Si f pertenece a la clase C super 1, quiere decir que f y su derivada son continuas en AB, entonces se demuestra que la longitud del arco de curva de AB es rectificable y su longitud viene dada por la integral entre A y B de la norma de la derivada del vector f diferencial de t. Resolvamos el siguiente ejemplo. Ejemplo 2. Considere la función f de R a R3 dada por la expresión que se está mostrando. Vamos a determinar la longitud del arco de curva correspondiente al intervalo 0 t sub 0, obviamente con t sub 0 mayor que 0. Bien, debemos evaluar, de acuerdo a la fórmula mostrada, la norma del vector f' de t. Fácilmente se observa que el vector derivada tiene la siguiente forma. Y es fácil probar que tanto la función f como el vector derivada son continuas en cualquier intervalo de los reales. A continuación tenemos la norma del vector f' y, de acuerdo con la expresión señalada anteriormente, su longitud desde el arco que va de 0 a t0 viene dada por la siguiente integral. Vectores unitarios tangente, normal y binormal. Definición 6. Vector tangente unitario. Sea C sub f la curva generada por la función vectorial de dominio de sub f y contradominio Rn. Si el vector f' de t es un vector no nulo, denominamos vector tangente unitario de la curva C sub f en t y lo denotamos por t de t al vector que se señala en pantalla. Vector derivada entre la norma del vector derivada. Vector normal unitario. Sea C sub f la curva generada por la función vectorial f que va desde su dominio a Rn. Sea t de t el vector tangente unitario de la curva C sub f en t. Si
la derivada del vector tangente es un vector no nulo, denominamos vector normal unitario de la curva C sub f en t, y lo denotamos como n de t, al vector que estamos mostrando en pantalla. Vamos ahora a resolver el siguiente ejemplo. Considere la curva generada por la función vectorial que va de R a R2, cuya regla de correspondencia se muestra en pantalla. Vamos a obtener los vectores tangente y normal unitarios en un punto genérico T. Cada vez que vamos a resolver un ejercicio, es conveniente pausar el video y tomar en un papel nota de lo que se está exhibiendo. La función f de t se muestra en pantalla y es fácil entonces obtener ahora su derivada. La norma de f' de t entonces también se puede calcular fácilmente. Tenemos la f' de t y su norma. Ya con esto podemos construir el vector tangente. Una vez conocido el vector tangente, hallamos la derivada del vector tangente, la norma de la derivada del vector tangente, y ya con estas dos expresiones podemos construir el vector normal. Cuando n es igual a 3, es decir, cuando el contradominio es R3, además de los vectores tangente unitario y normal unitario, podemos definir un nuevo vector denominado vector binormal unitario. Y esto va a ser así porque el vector binormal unitario se define a través de un producto vectorial que solamente tiene sentido en la dimensión R3. De tal manera que el vector binormal unitario se está mostrando en pantalla. Ejemplo 4. Consideremos la curva que se muestra a continuación y vamos a obtener el vector binormal para el cual necesitamos los vectores t y n. Bueno, dejamos como ejercicio que los vectores t y n tienen la siguiente expresión cada uno de ellos. Por lo tanto, el vector binormal es el producto vectorial de dichos vectores que genera el vector 1 sobre raíz de 5 que multiplica a seno de t menos coseno de t 2. Teorema 2. Sea C sub f la curva generada por la función vectorial f desde su dominio hasta R3. Supongamos que f' de t y f segunda de t son vectores no nulos. Entonces, fácilmente se demuestra las expresiones que se está observando. Aquí ya dejamos los tres vectores unitarios en términos de las derivadas de la función vectorial f. Ejemplo 5. Consideremos la curva generada de la siguiente manera. Vamos a obtener los tres vectores unitarios usando las expresiones que se dan en el teorema 2. Tenemos en primer lugar la función f, la función derivada, la norma de la función derivada
Y al dividir cada componente por esta norma, se obtiene el vector tangente tal y como habíamos expresado pues originalmente. El cambio radica en la obtención de b y n. El vector derivada segunda, el producto vectorial entre el vector derivada primera y el vector derivada segunda, la norma de este vector, y ahora sí podemos construir el vector binormal como este producto vectorial entre su norma. Ya tenemos aquí los insumos y nos da la siguiente expresión. Para hallar el vector normal, efectuamos este doble producto vectorial que, realizándolo, genera el vector cuyas componentes son las que se señalan. La norma fácilmente se obtiene y en consecuencia se llega finalmente a que el vector normal es aquel cuyas componentes son menos coseno de t menos seno de t, 0. Ejemplo 6. Se deja como ejercicio probar las relaciones que se están mostrando. Quiere decir que esos tres vectores son ortogonales 2 a 2 y que la relación entre ellos, conocido dos de ellos, se obtiene directamente el otro, aplicando pues las definiciones de los productos vectoriales que se señalan. Es importante señalar que en cada punto de una curva se pueden obtener los tres vectores unitarios que forman lo que se llama un triedro. Y aquí está, pues más o menos en forma esquemática, cómo son los tres vectores en cada punto. Vector T, vector B, vector N. Antes de considerar las próximas definiciones, vamos a realizar una pequeña sobrevisión del concepto de plano en R3. Dados un punto P0 de R3 y dos vectores no paralelos de R3 que llamaremos U y V, denominamos plano que pasa por el punto P0 y contiene a los vectores U y V, lo cual denotamos con la notación que se está observando al siguiente conjunto. Si denotamos a P0 por sus coordenadas cartesianas, al igual que los vectores U y V, entonces la expresión anterior se transforma en la siguiente. Esta ecuación se conoce con el nombre de ecuación vectorial del plano y lambda y beta son sus parámetros. En consecuencia, las ecuaciones paramétricas del plano se expresan mediante las tres ecuaciones que estamos mostrando en pantalla. Otra forma de definir un plano es mediante el conocimiento de un punto sobre el mismo, P0, y un vector normal, n. De esta manera, si P es un punto genérico sobre el plano, que ahora denotaremos de esta manera, se tiene que dicho conjunto está formado por aquellos puntos P que cumplen con la siguiente condición. Si escribimos P0, P y N por sus coordenadas, la ecuación cartesiana o general del plano adopta la siguiente expresión. Esta ecuación también se puede realizar de la siguiente manera. Ya en lugar de conocer el vector normal,
lo hacemos a través de los vectores que pertenecen al plano. Ejemplo 7. Hallé las ecuaciones vectorial, paramétricas y general del plano que pasa por el punto de coordenadas 2, menos 1, 3 y contiene a los vectores u igual 1, 1, menos 1 y b igual a menos 2, 3, 1. La ecuación vectorial entonces se muestra directamente. Aquí la primera componente de P sub 0, la segunda componente de P sub 0, la tercera componente de P sub 0. Lambda multiplicado por 1, lambda multiplicado por 1, lambda multiplicado por menos 1, beta multiplicado por menos 2, beta multiplicado por 3, beta multiplicado por 1. Fácilmente se tiene la ecuación vectorial, de la cual se deduce inmediatamente las ecuaciones paramétricas x, y y z. Para hallar la ecuación general, obtengamos ahora un vector normal como el producto vectorial de los vectores u y v. Y en consecuencia, la ecuación general del plano tiene esta forma. Simplificando, se tiene la siguiente expresión lineal. Si hubiésemos utilizado los vectores u y v directamente, nos evitaríamos tener que calcular el producto vectorial. Simplemente aplicando esta ley se llega al mismo resultado. 4. Planos osculador, rectificador y normal. En general, los tres vectores unitarios T, N y B son ortogonales, pueden ser tomados en cuenta para definir tres planos. Recuerden que un plano queda perfectamente definido cuando se conoce de ellos los dos vectores sobre el mismo. De manera tal que vamos a definir el plano osculador como aquel que contiene a los vectores tangente y normal. El plano rectificador, el que contiene a los vectores tangente y binormal. Y el plano normal, el que contiene a los vectores normal y binormal. Observemos que en lugar a veces de trabajar directamente con los vectores tangente, normal y binormal, hemos trabajado con vectores paralelos a ello porque a veces estos vectores paralelos simplifican un poco los cálculos. Ejemplo 8. Vamos a considerar la curva que se muestra en pantalla y vamos a obtener las ecuaciones paramétricas y generales de los planos osculador, rectificador y normal que pasan por el punto correspondiente a t igual a pi cuartos. En el ejemplo 5 obtuvimos los vectores unitarios asociados con esta función vectorial. Evaluando ahora estos vectores unitarios en el punto correspondiente a t igual a pi cuarto, se obtienen ya estos vectores específicos. Conveniente que pausen el video y tomen nota de los resultados que se han ido obteniendo. Para nuestros fines, en lugar de trabajar con los vectores anteriores, vamos a trabajar con los vectores paralelos, que fácilmente se obtienen a partir de los anteriores multiplicando por una constante conveniente. Aquí tenemos las coordenadas del punto. Estas coordenadas del punto sí no pueden ser simplificadas. Cuidado con eso. Se puede simplificar los vectores porque siguen dando vectores paralelos, pero no puedes
simplificar las coordenadas de un punto porque cambia el punto en consideración. Entonces ahora podemos obtener las ecuaciones paramétricas del plano osculador a partir de T y N. Y aquí se tiene pues las condiciones, o mejor dicho, las ecuaciones paramétricas. La ecuación general ahora viene dada por esta expresión. Aquí hemos utilizado la ecuación general, pasa por T y N, como vector normal el B. Hacemos lo mismo para el plano rectificador, usando T y B asterisco. Y la ecuación general, donde hemos usado como vector normal el vector normal. Y para el plano normal, el generado por N y B, y tiene como vector normal el T para generar la ecuación general. Parametrización de una curva con respecto a la longitud de arco. Como hemos visto en videos anteriores, una curva puede estar representada por distintas funciones vectoriales. Así, por ejemplo, la curva denominada por algunos como cúbica torcida o cúbica alaviada puede ser descrita por la función f de t y también por la función g de u. En realidad, g se obtiene a partir de f mediante la composición que se muestra en pantalla. G no es más que f de e a la u. Es decir, mediante el cambio de variables, que en este caso llamamos cambio de parámetro, dado que en f el parámetro es t y en g el parámetro es u. Decimos entonces que hemos reparametrizado la curva de t a u mediante la función t igual a t de u. Ahora, para que la reparametrización reproduzca fielmente la curva original y no existan duplicaciones de puntos y sentidos contrarios, la función de parametrización t igual a t de u debe ser inyectiva y estrictamente monótona creciente, es decir, t' de u debe ser mayor que 0. A veces resulta interesante reparametrizar una curva mediante el uso de la función longitud de curva. Si f es una función que va del intervalo AB hacia Rn, una curva con regla de correspondencia f de t, denominamos función longitud de curva a la función definida de la siguiente manera. Observe que originalmente la curva está definida por la función f con parámetro t. Este es el vector de posición de t. Sin embargo, este mismo punto, una vez conocida la función longitud de curva, se puede establecer o bien por las coordenadas de la función vectorial que define la curva, o bien por la longitud o distancia medida a través de la curva mediante un punto inicial. Ejemplo 9. Reparametrizar la hélice que se está dando en pantalla respecto a la longitud de arco. Observe que esta hélice está referenciada a un parámetro t genérico, que en este caso t, fíjense t, que aparece acá, representa la tercera coordenada o la distancia que hay del punto al plano XY. Bueno, vamos a calcular la función longitud de arco. La derivada, la norma de la derivada y la función s que viene dada por esta fórmula. De tal manera que s es igual a raíz 2t o bien t igual a s sobre raíz de 2. Y ahora
cambiando la variable y en lugar de t colocamos s sobre raíz de 2 y la variación de t para t igual a 0, s vale 0, para t igual a 2pi, s vale 2 raíz de 2pi. Y ya tenemos aquí ya la curva reparametrizada. Observe, como dijimos anteriormente, que la ubicación de un punto sobre la curva utilizando el parámetro t se obtiene mediante la coordenada z del punto, mientras que utilizando el parámetro s, la ubicación se obtiene mediante la distancia sobre la curva del punto inicial 1, 0, 0 al punto en cuestión. Curvatura, radio de curvatura y torsión. Definición 9. Curvatura de una función. Se hace sub f la curva generada por la función vectorial que va desde su dominio hacia Rn. Vamos a suponer que la derivada de esa función en el punto t es distinta de 0. Se define la curvatura de dicha curva en el punto f de t y lo denotamos de la siguiente manera: al número no negativo dado por la siguiente expresión. En el caso de n igual a 3, podemos nosotros desarrollar esta fórmula y llegar a la expresión quizás más expedita que utilizar esta otra. La curvatura en el punto f de t es una medida del pandeo de la curva, es decir, es una medida de qué tan rápido cambia la curva de dirección en dicho punto. Vamos a resolver el ejemplo 10. En el apartado A observe que la función f que se está dando corresponde a una recta. Aquí tenemos la función derivada, norma, tenemos el vector tangente, la derivada del vector tangente que es el 0, 0, su norma es 0, por lo tanto la curvatura en el caso A es 0, como era de esperarse, pues una recta no tiene pandeo, siempre tiene una sola dirección. Para la circunferencia hacemos lo mismo. Hemos calculado acá pues todos los pasos necesarios para aplicar la fórmula correspondiente a la curvatura. Y aquí observamos que esta circunferencia de centro en el origen y radio R, su curvatura es 1 sobre R, de tal manera que a medida que el R aumenta, cuando el R es muy grande, la curvatura va disminuyendo. Esto significa que entre dos circunferencias, la de centro, pues el mismo, la que tenga mayor radio es más suave en el sentido de que el cambio de la dirección se hace más tenuamente que en el caso en que el radio sea menor, donde el cambio en la dirección es más brusco. La tangente cambia más bruscamente de dirección en en circunferencia de radios pequeñas que en circunferencia de radios grandes. Entonces, esto es interesante porque en mecánica, cuando nosotros vamos a tomar una curva, queremos que el radio sea lo más grande posible para tomar la curva lo más suave posible. En el caso en que el radio sea más pequeño, es más pronunciada la curvatura. Para el caso C, pues tenemos que la curvatura es 1 sobre un medio. Curvatura un medio. Y bueno, con estos tres ejercicios hemos visto la aplicación de la fórmula. Ahora, si nosotros queremos usar la curvatura para curvas tridimensionales, entonces aplicamos el teorema que nos facilitan los cálculos.
Y aquí observamos cómo se arrojan los mismos resultados que obtuvimos en el apartado anterior. Repito que esta fórmula es válida para n igual a 3 porque importa productos vectoriales. Definición 10. Torsión de una función. Se hace sub f la curva generada por una función vectorial que va a R3. Aquí la torsión sí se define solamente en R3 porque aparece involucrada o bien sea el vector binormal o bien sea producto vectorial. De tal manera que la torsión de una curva en un punto genérico viene dada por esta expresión y lo denotamos con la letra tau. Ahora, si nosotros desarrollamos esta expresión, esta que está aquí, y tomando en cuenta ahora las funciones, en lugar de la función vectorial, las funciones componentes que hemos llamado x, y, z, podemos utilizar la siguiente ecuación para obtener la torsión, pero ahora en términos de las derivadas de las funciones componentes y no en términos, pues, de la derivada de la función vectorial. Esta es más sencilla, aunque parezca más larga, porque nos evita el hecho de tener que calcular este producto mixto y este producto vectorial. Claramente es aplicar esta receta que se está dando en pantalla. Ejemplo 11. Vamos a determinar la torsión de las dos curvas que se muestran en pantalla. Para el caso A, vamos a utilizar pues la fórmula más. Esta que estamos dando, que corresponde a las derivadas de las funciones componentes. En este caso, x vale t, y vale t cuadrado y z vale t cubo. Y aquí se obtienen sus derivadas. Y ahora, aplicando estas expresiones de las derivadas en la ecuación correspondiente, se tiene pues, que el numerador es igual a 12. Y ahora obtenemos el denominador que tiene esta forma. Y operando, se llega finalmente a la expresión de la torsión de la curva. Parece, bueno, en realidad es un proceso bastante largo porque requiere muchos cálculos, pero no hay nada difícil en ello, sino simple y llanamente calcular las derivadas sucesivas de las funciones componentes y aplicar la fórmula adecuada. Para el caso B, repetimos lo mismo. Identificamos x, y, z, sus derivadas, y aplicamos la fórmula, generándose en definitiva, pues, la expresión que se muestra en pantalla. Espero que con esta serie formada por 4 videos tutoriales, el alumno haya aclarado los aspectos más importantes relacionados con las funciones vectoriales de variable real. Es de hacer notar la importancia de tales funciones en asignaturas de la carrera, tales como física, mecánica vectorial y transferencia de calor, entre otras. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.